Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde que estamos en una clase, ¿verdad? Donde estamos, mis hermanos, estudiando acerca de las sectas falsas, ¿verdad? Estamos en el seminario en Michoacán, ¿verdad? De la iglesia del Nazareno, casa de oración, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente a todos los que van a mirar este video, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy de una de las iglesias, mi hermano, una de las sectas falsas, ¿verdad? Que es la unicidad, ¿verdad? Entonces, es la iglesia unitaria, ¿verdad? Hemos estado hablando, mis hermanos y hermanas, ¿verdad? Amigos, ¿verdad? Personas que van a mirar este video. Hemos estado hablando de unas sectas aquí, ¿verdad? Que les voy a nombrar, ¿verdad? Algunas de las que ya se vieron, no se grabaron todas, ¿verdad? Porque todos estamos aprendiendo. Es muy necesario aprender, mis hermanos. Amén. Es muy necesario saber, ¿verdad? En qué iglesia estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que creen, verdad? Es muy necesario en estos tiempos, mi hermano, donde hay muchas sectas falsas, mi hermano, y te pueden enredar y te pueden llevar pues al infierno, mi hermano, te vas junto con ellos, ¿verdad? Antes de empezar vamos a orar, mi hermano, para que sea Dios, ¿verdad?, iluminando su vida, así como ha iluminado mi vida también. Señor amado, te damos gracias en esta hermosa tarde, Padre. Yo te pido de todo corazón que en esta exposición, Padre amado, acerca de esta iglesia que vamos a hablar, Padre Celestial, de la iglesia unitaria, Señor Santo, seas tú, Señor, llevando luz a tu gente, a tus hijos, Padre Celestial, a nuestros hermanos, a aquellas personas, Padre amado, que aún están confundidas, Señor amado. Yo te pido de todo corazón por ellas, Padre, porque no les odiamos, Señor, no las rechazamos, sino las amamos y queremos, Padre Celestial, que lleguen a tu verdad, que lleguen y lean tu palabra y que seas tú iluminando sus vidas, Padre. Yo te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias, mi buen Dios. ¿Verdad? Estuvimos hablando de una iglesia, mi hermano, llamada La Luz del Mundo, ¿verdad? Es una organización unitaria también, ¿verdad? Es una organización que salió, mi hermano, de la iglesia apostólica, ¿verdad? Fue una rama de ahí, salió, mi hermano, y usted sabe de esa iglesia. No sé si usted ya ha oído mentar, ¿verdad? Pero hay videos ahí en YouTube y usted puede encontrar quién es el que mandaba o quién es el apóstol o el líder de esa iglesia, ¿verdad? Llamado Nazón, que fue acusado, mi hermano, ¿verdad? Porque estaba en tratos de menores, ¿verdad? Hubo violaciones y tantas cosas, mi hermano. Y la iglesia esa, mi hermano, adoraba a ese, o adora a ese apóstol, ¿verdad? Llamado Nazón Joaquín, ¿verdad? Y fue arrestado, usted sabe, en el 2016, ¿verdad? Se estuvo hablando aquí, no lo grabamos, ¿verdad? Pero fue una enseñanza muy bonita, que si usted no lo sabía, pues nosotros tampoco lo sabíamos, pero nos gustó bastante, mi hermano, porque hay mucha gente cegada y sigue a esos líderes y van, mi hermano, con una secta equivocada, mi hermano, porque pues prácticamente ese llamado Nazón se dejaba que le adoraran, no se deja que le adoren, ¿verdad? Y no debemos de adorar a ninguna otra persona, a nadie más que a Dios, ¿verdad? Solamente a Él. Entonces también hablaron acerca de otra secta, ¿verdad? Falsa, de los mormones, mi hermano, ¿verdad? Ellos creen en su profeta, ¿verdad? José Smith, ¿verdad? Ellos creen solamente en el libro, ¿verdad?, del Mormón, ¿verdad? Una revelación que según, ¿verdad?, se le fue dada a este profeta, ¿verdad?, José Smith, por un ángel llamado Moroni, ¿verdad? Entonces es algo muy importante, mi hermano, de saber todo eso, qué es lo que creen ellos. No que usted llega y lo tratan bien, con amor, y dice usted, esta es la iglesia perfecta. Aquí me tratan de maravilla, ¿no? Aquí me tratan bien, ¿verdad? Cuidado, usted tiene que investigar el trasfondo de esa iglesia, ¿verdad? Los mormones, mi hermano, pues ellos se les dio nueva revelación, supuestamente, ¿verdad? Este ángel trajo unas tablas de oro con nuevos mandamientos, con nuevas se podría decir enseñanzas, ¿no? para esa iglesia, ¿verdad? Y es totalmente, mi hermano, pues falso, una secta que ha crecido bastante, y como nos decía el pastor hace rato, ¿verdad? Tenga cuidado con aquellas sectas que van creciendo muy rápido. Hay algo detrás ahí, por eso que va empujando para que vengan más gentes ahí, ¿no? Porque van, mi hermano, pues a
pues directamente, mi hermano, al infierno si no conocen la verdad que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces se habló también de otra secta llamada los Testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos, mi hermano, si usted no lo sabía, ellos tienen su propia Biblia, ¿verdad? No, nada que ver con esta. También hablan de que la Biblia ha ido, pues ha tenido equivocaciones y ellos la han ido perfeccionando, ¿no? La han ido se podría decir, llevándola a que sea más perfecta, ¿no? Porque según la Biblia, pues, en lo que va pasando en los años, pues tiene mucha equivocación, ¿no? Entonces ellas le hicieron la Biblia que ya es perfecta, ¿no? Pero, mi hermano, son puras sectas, mi hermano, malas, ¿verdad? Entonces su líder, mi hermano, se llama Charles Taze Russell, ¿verdad? Entonces es una iglesia, mi hermano, que ella también rechaza la Trinidad, ¿verdad? Entonces prácticamente creen que Jesús es el arcángel Miguel, mi hermano, ¿verdad? Entonces es algo muy raro y que mi hermano pues tiene que tener cuidado si usted está ahí, ¿verdad? Pídale a Dios guianza, solamente a Él, no al hombre, porque el hombre lo puede llevar, mi hermano, al pozo, ¿verdad? Y de ahí es muy difícil de que usted salga si no pide ayuda al Señor, amén. Se habló también de los adventistas del séptimo día, mi hermano, ¿verdad? Entonces también vemos otra secta ahí, mi hermano, muy grave, mi hermano, que su profeta, ¿verdad? Última, ¿verdad? Que ellos creen tanto en las revelaciones de esa profeta llamada Ellen White, cree en las nuevas revelaciones, ¿verdad? Que el Señor le está dando, ¿verdad? Y ella le dice a sus peligreses, ¿verdad? Que ella tiene un contacto directo con Dios y mucha gente lo cree y se basa a esos libros, a esas revelaciones, ¿verdad? Y dejan a un lado la palabra de Dios, mi hermano, ¿verdad? Entonces es algo terrible, ¿verdad? Que ellos hacen, algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Incluyen, dice, la enseñanza de que Satanás es el chivo expiatorio, ¿verdad? Y que él cargará con los pecados de los creyentes, ¿verdad? Entonces, muy contrario, mi hermano, a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que llevó los pecados y el que cargó nuestros pecados fue el Señor Jesucristo, no el chamuco, ¿verdad? Entonces, como nos decía el pastor, hay algo detrás, hay algo oculto, mi hermano, que por eso crecen tanto estas denominaciones o estas sectas, ¿verdad? Que están llevando mucha gente al error y mucha gente, mi hermano, se está yendo por ese camino. Por eso ves esas denominaciones que crecen bastante, esas sectas, mi hermano, ¿verdad? Hay millones de personas y hay por todo el mundo, mi hermano, ¿verdad? Si es que tengan mucho cuidado y si usted está ahí, mi hermano, salga volando, sálgase de ahí, mi hermano, y agárrese de la palabra de Dios, busque una iglesia donde le hablen la palabra de Dios, mi hermano, con todo como está escrito, sin quitarle, sin ponerle, sin que le digan, Dios me reveló algo nuevo a mí, mire, yo tuve un sueño de esta manera, mire, hagámoslo de esta manera, mi hermano, porque ya lo van a torcer, ¿verdad? Entonces, a la que me va a tocar exponer a mí ahora, mi hermano, se llama la Iglesia Unitaria, ¿verdad? Ellos niegan totalmente la Trinidad, mi hermano, y pues ahí pues vamos a ver qué es lo que ellos creen, ¿verdad? Y qué es lo que ellos, cómo nos llaman a nosotros, ¿no? También, y cómo ellos, se dirigen a las personas diciéndoles, ¿verdad? Que ellos también creen en la Biblia, que ellos también ayunan, que ellos también oran, que ellos también creen, ¿verdad? Que en el Dios, en el Espíritu Santo, en el Señor Jesucristo. Y obviamente, pues ahí matizan, ¿verdad? Y te hacen creer y te hacen sentir bienvenido, mi hermano. Pero cuando ya estás ahí, pues ya empiezan a meterte sus doctrinas, ¿verdad? Que si no te bautizas en el nombre de Jesús, pues mi hermano, realmente tú no vas a ser salvo, ¿verdad? Ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi hermano. Si tú estás en una iglesia ahí, sal corriendo, mi hermano, o si no, investígale. Porque tú vas a decir, tú eres uno más o algo así, y no vas a querer investigar porque como a veces ya te metieron ese chip, ¿verdad? Y ya te dijeron, no, mira, tú tienes que creer esto, y de ahí nadie te saque, ¿no? Mira, investiga la palabra de Dios, no porque ellos sean pastores y tú pienses, no, pues a ellos ya Dios les reveló el nombre, como te hacen sentir que si a ti no se te ha revelado el nombre para que te bautices en el nombre del Señor Jesucristo, porque al pastor o al líder fulano ya se les reveló el nombre, ¿no? Como que creen en algo como en algo oculto, ¿no? Una revelación que solamente se les puede dar
a los que están bien ungidos, a los que están bien metidos con el Señor, ¿verdad? Que si tú eres uno de la banca, ¿tú qué vas a saber? Tú, a mi caso, a mí que yo soy el líder, que yo soy el pastor, a mí se me ha revelado el nombre, a mí Dios me ha dado el don de lenguas y todas esas cosas, mi hermano, que ellos hacen creer a la gente, ¿verdad? Que Dios solamente puede hablar con ellos, ¿verdad? Que tú eres uno de banca, que a ti Dios no se va a dirigir contigo prácticamente, ¿no? Ellos son los que saben todo, mi hermano, pero mira, hasta el más humilde, mi hermano, hasta el menos sabio, mira, si lee la palabra de Dios, Dios le va a alumbrar su vida, porque es luz para nosotros, es el que alumbra nuestro camino, mi hermano, la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchos testimonios, yo estuve mirando, como le digo, porque a veces uno está en la iglesia y uno pues estás predicando de la palabra, te predican de la palabra de Dios y tú estás ahí bien a gusto, ¿verdad? Y no te pones a investigar otras sectas, qué es lo que creen otras sectas, como en este caso la Luz del Mundo, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y la iglesia unitaria, ¿verdad? A veces uno no, pues ni por aquí te viene a querer estudiar o qué es lo que ellos traen, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Quién es Dios según nuevas revelaciones para ya creer que se debe bautizar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y no te metes a fondo, si tú eres un unitario, no te metes a fondo a investigar, mi hermano. Hay muchos pastores de la iglesia unitaria que han salido de ahí, mi hermano, porque Dios les ha alumbrado su camino. Algo no les cuadra a ellos y ellos empiezan a investigar, porque a ellos, mi hermano, les enseñan que los trinitarios creen en un solo Dios, ¿verdad? Pero con tres cabezas, o sea, un cuerpo, de cuenta que aquí está la cabeza del Espíritu Santo, aquí en el medio la del Padre, y acá en el otro la del Hijo, ¿no? La del Señor Jesucristo, ¿no? Ellos le hacen creer a la iglesia que ellos pastorean que los trinitarios de esa manera creemos, ¿verdad? Que tenemos un Dios con tres cabezas, ¿verdad? Y de esa manera de ahí no te sacan, mi hermano. Y ellos no, como iglesia, no se meten a investigar. Bueno, vamos a ver si los trinitarios en realidad creen en eso, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto lo que me dice mi líder, ¿verdad? Mi pastor, ¿verdad? Que si ellos creen eso, ¿verdad? Entonces muchos pastores, muchos jóvenes, porque de verdad, mi hermano, que la iglesia unicitaria agarra muchos jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo se podría decir? Les da esa doctrina de ellos, ¿verdad? Y hay mucho joven engañado, mi hermano. Muchísimo joven engañado que le hacen creer que están se podría decir, en la iglesia correcta, ¿verdad? Y están bien engañados porque prácticamente están negando al Hijo, mi hermano. Y cuando tú llegas a una iglesia de esas, pues te hacen sentir bienvenido, ¿verdad? Que no pasa nada. Mira, sí, nosotros te respetamos. Si tú crees eso, te respetamos, ¿verdad? No te preocupes, mira, tú sigues visitando nuestra iglesia. Lo digo, mi hermano, no sé si tú estés mirando este video, vas a mirar este video, ¿verdad? Y tal vez me conoces a mí, ¿verdad? Pero yo te voy a dar no te voy a decir el nombre de una persona, mi hermano, pero una persona de esa manera, sin saber él, cayó en una iglesia unitaria y él se sintió bienvenido y se sintió que lo trataban bien y lo hicieron que se bautizara en el nombre del Señor Jesucristo, y ahora sí, ya eres salvo, ya están perdonados tus pecados, y de esa manera, ¿verdad? Lo trataron de esa manera, y él cuando ya se da cuenta, mi hermano, que estaba en una secta, él dice, wow, o sea, ¿qué hice? ¿En qué me metí, verdad? Porque, mi hermano, tarde o temprano Dios te va a sacar a la luz todo lo que estás, ¿verdad? Entonces es muy importante, mi hermano, que investigues, que mires videos de los hermanos que se han salido de esas sectas, ¿verdad? Hay pastores ahí, estaba mirando un testimonio de un pastor, mi hermano, que estaba diciendo que más de 90 pastores, ¿verdad? De la iglesia Pentecostal Unida habían salido de la unicidad, ¿verdad? Y hay quienes los critican y que les dicen, no, es que tú nunca fuiste realmente unicitario, realmente tú nunca fuiste realmente unicitario del hueso colorado a ti, o sea, tú nomás estabas por estar. Pero dice muchos de ellos que desde chiquitos, mi hermano, desde su niñez crecieron en la iglesia, ¿verdad? Pentecostal Unida, ¿verdad? Entonces, y Dios los ha sacado, Dios ha tenido misericordia de ellos y los ha sacado de ahí, mi hermano, ¿verdad? Y ellos confunden, mi hermano, diciendo que
que Jesucristo es el Padre, ¿verdad? Y si tú le dices a ellos que no, que Jesucristo es el Hijo, ellos totalmente lo niegan, ¿verdad? Ellos niegan al Hijo, mi hermano, ¿verdad? Y la palabra de Dios es bien clara: si tú niegas al Hijo, mi hermano, estás negando también al Padre, ¿verdad? Entonces, como si yo me pudiera explicarle, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de la Trinidad, sino de lo que creen los unitarios, ¿verdad? De lo que ellos dicen acerca de que Jesús, mi hermano, no es el Hijo, ¿verdad? Que solamente es una persona, ¿verdad? Y eso, mi hermano, pues está mal, porque Jesús, usted como si oyera primera vez, usted cuando le dicen de Jesús, usted ¿quién piensa usted que es Jesús? Dios. Es el Dios, ¿verdad? Pero también Jesús, mi hermano, fue enviado por Dios, ¿verdad? Para la humanidad. ¿Cómo fue enviado? Hecho hijo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces mandó ¿a quién? A su Hijo, ¿verdad? No se mandó a sí mismo, ¿verdad? Entonces ellos niegan totalmente, ¿verdad? Que Jesucristo es Hijo. Ellos dicen que es el Padre, ¿verdad? Y cuando aquí en la Biblia lo dice: el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que vamos a ver, mi hermano, un poquito, ¿verdad? Acerca de qué es lo que dice el Señor, ¿verdad? Acerca del Hijo, ¿verdad? Lo vamos a ver, mi hermano, aquí en Hebreos. Vaya a la Biblia, ¿verdad? Que el Hijo no es Padre, mi hermano. El Hijo es Hijo de Dios. Y a veces no vamos nosotros, mi hermano, a cuestionar lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? Eso ya no nos queda a nosotros, cómo el Señor hace a ser Hijo, ser Padre y ser Espíritu Santo. 3 personas en una, con el mismo poder, ¿verdad? Entonces dice aquí en Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré el Padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mi hermano, aquí el Señor prácticamente le da, ¿verdad?, el nombre de Hijo al Señor Jesucristo. Amén. Así es que nosotros no podemos decir que Jesucristo no es el Hijo, ¿verdad? Y que Jesucristo solamente es una persona más, ¿verdad? Sino Jesucristo, mi hermano, es Dios. Y cuando Jesucristo iba a ser crucificado, mi hermano, Él mismo clamaba al Padre. Usted se acuerda, usted ha leído la palabra, ¿por qué se la brinca? Ellos se lo brincan todo eso, mi hermano, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un pequeño video, ¿verdad? Para que pueda escuchar, usted tal vez pueda saber un poquito más explicadito, ¿verdad? Acerca de lo que creen los unitarios y cómo es refutado por un pastor también, ¿verdad? Cómo la enseñanza que ellos dan, mi hermano, está torcida, le ponen cosas, ¿verdad?, que no están en la Biblia, o se imaginan cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Entonces, de esa manera dice el movimiento Solo Jesús, también conocido como pentecostalismo unitario o teología de la unicidad, enseña que solo hay un Dios, pero niega la Trinidad de Dios, ¿verdad? La doctrina central del pentecostalismo unitario Solo Jesús es que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu. Hay un Dios que se revela a sí mismo en diferentes maneras. Esta enseñanza de Solo Jesús, pentecostalismo unitario, ha estado vigente por siglos de una u otra forma como modalismo, ¿verdad? El modalismo enseña que Dios se ha revelado a sí mismo en 3 modalidades o formas en diferentes momentos, a veces como el Padre, otras como el Hijo y otras como el Espíritu Santo, ¿verdad?
pero el pasaje, pero pasajes como Mateo, vamos a ir a Mateo, mi hermano, bien de voladita, Mateos 3, 16, 17, donde dos o las tres personas de la Trinidad están presentes, contradice la visión modalista, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo, mi hermano, 3:16, ¿verdad? El bautismo de Jesús, ¿verdad? Dice de esta manera, 3:16, 17, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, ¿verdad? Él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, ¿verdad? Y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi hermano, la palabra, tal vez la palabra Trinidad, como ellos alegan, ¿verdad?, no está en la Biblia. Pero si usted lee, ahí está la Trinidad, ¿verdad? Ahí usted mira, ¿verdad? Cuando Jesús, con los pies en el agua, en el momento que iba a ser bautizado, la persona de Jesús, ¿verdad?, estaba ahí, pero también el Espíritu de Dios desciende, ¿verdad?, como paloma, y también Dios el Padre hablando de lo alto, diciendo, ¿verdad?, este es mi Hijo amado, dice, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Imagínense, si no hay hijo, entonces ¿por qué Dios va a decir: este es mi Hijo amado? ¿Verdad? ¿Cómo lo hace Dios? No estamos nosotros para entender la mente de Dios, ¿verdad? No estamos nosotros en esa categoría, ¿verdad? De querer investigar o meternos en cosas que no nos corresponden a nosotros, ¿verdad? Pero que nosotros vemos la palabra de Dios aquí, que hay tres personas, ¿verdad? Un Dios, mi hermano, grande y poderoso, ¿verdad? Que solo Él puede hacer las cosas. Yo me ponía a imaginar, bueno, me acuerdo que bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que en la forma de una pareja, ¿verdad? Dice que ya no serán dos más, ya no serán ya dos, dice, sino serán una sola carne, ¿verdad? Si en una pareja el Señor los hace una sola carne, ¿cómo el Señor no lo va a hacer en Él? Como Él es Dios, ¿verdad? Como Él actúa en forma del Espíritu Santo, pero siendo Dios, ¿verdad?, poderoso. Actúa como Padre, pero siendo Dios, no se le quita nada, y actúa como el Hijo, siendo Dios también, no se le quita nada. No es como dicen los unitarios que no. Es Dios, o sea, en tres personas. Dios en tres personas, pero no es como que Dios tiene un solo cuerpo, como piensan que nosotros creemos de esa manera, con una cabeza, una cabeza de Espíritu Santo, una cabeza de Padre y una cabeza de Hijo, ¿sí me entienden? Entonces Dios es poderoso y de esa manera Él lo hace, ¿verdad? Entonces vamos a ver también aquí, dice que el modalismo fue condenado como herético ya en el siglo II después de Cristo. La iglesia primitiva condenó fuertemente la opinión de que Dios es estrictamente una persona singular que actuó en formas diferentes en diferentes momentos, ¿verdad? El concepto de la Trinidad, mi hermano, de Dios, por otra parte, está presente a través de la Escritura. Si usted lee la Biblia, usted siempre va a mirar la Trinidad en la Escritura, aunque no esté escritamente la Trinidad, como tampoco la palabra Biblia, ¿verdad? Pues está en la palabra, pues aquí en la Biblia, pero sin embargo creemos en una Escritura que fue inspirada por Dios, ¿verdad? No es dice, concepto que sea fácilmente comprendido por la mente finita, dice, y debido a que el hombre quiere que todo tenga sentido en su teología, movimientos como solo Jesús, por no mencionar a los testigos de Jehová, que también ellos no creen, ¿verdad? Solamente dicen que Jesús es un profeta, ¿verdad? Que no es el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, regularmente se levantan para tratar de explicar la naturaleza de Dios. No podemos explicar la naturaleza de Dios como Él lo hace, mi hermano. Desde luego, dice, esto sencillamente no puede lograrse sin violentar el texto bíblico. Los cristianos han llegado a aceptar, dice, que la naturaleza de Dios no está sujeta a limitaciones que nos gustaría imponerle, ¿verdad?
Simplemente le creemos cuando nos dice, amén. Simplemente creemos en lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No estamos, mi hermano, para investigar la naturaleza de Dios. ¿Cómo el Señor lo hace? No lo sabemos, mi hermano. Hay quienes dicen en la forma de querer explicar la Trinidad, ¿no? Que es un huevo. Usted mira este huevo, mira, tiene el cascarón, tiene la clara y tiene la yema. Así es la Trinidad. No, mi hermano. Dios es diferente, Dios es poderoso y no estamos aquí, mi hermano, para investigar su naturaleza o querer comprender su naturaleza, ¿verdad? Igual en el agua, mi hermano. Mucha gente dice, usted ve el agua líquida, el agua, usted cuando la hierve sale el vapor y cuando la pone en el congelador se hace sólida, ¿verdad? Entonces tenemos tres cosas diferentes, ¿verdad? Y con la misma agua, mi hermano, tampoco de esa manera usted puede explicar la Trinidad, ¿verdad? Son cosas que no nos corresponden a nosotros, mi hermano, por saber la naturaleza de Dios. ¿Cómo Dios lo hace, mi hermano? Pues Él es Dios y no vamos a caer en algo queriendo sacar cosas, mi hermano, de contexto por querer explicar la Trinidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver un video, mi hermano, para terminar y cerrar esto aquí. Y lo más importante, mi hermano, ¿verdad? Orar por esas personas, orar, porque hay muchos hermanos, muchos amigos que están siendo engañados. O sea, nosotros no tenemos nada contra esas personas, mi hermano. Simplemente, pues tenemos que orar por esas personas para que Dios las saque de esa, como ha sacado a muchas personas de esas sectas, ¿verdad? Que también, mi hermano, vamos a seguir, se podría decir, viendo esas sectas, ¿verdad? Como las que estábamos mirando anteriormente. También vamos a ver unas que yo tampoco conocía, que yo tampoco las había oído, ¿verdad? Espero que se graben todas, pero si no se graban, pues investigue cuáles más sectas hay, ¿verdad? Vamos a ver más como la que estamos viendo ahorita nosotros, ¿verdad? Las que vimos anteriormente. Pero investigue. Vamos a ver este video, ¿verdad? Porque todavía nosotros, mi hermano, nos quedan algunas sectas falsas, ¿verdad? Que aquí las tenemos también, que vamos a saber más de ellas, ¿verdad? Como el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, ¿verdad? La Ciencia Cristiana, Iglesia Universal del Reino de Dios, Teología de la Prosperidad, ¿verdad? La Masonería y la Iglesia Católica, ¿verdad? Que también se van a investigar todo eso, ¿verdad? Vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender de todas esas sectas, mi hermano, falsas, ¿verdad? Y va a ser interesante y es bonito que si usted piense que está en la iglesia correcta, investigue en qué está usted, mi hermano, en qué está aprendiendo. Si le están hablando 100% de la palabra de Dios, o le están metiendo otros libros, o le están metiendo revelaciones o sueños que el pastor ha tenido, o su líder ha tenido, mi hermano, y que dejan a un lado la Biblia, ¿verdad? Es importante que usted conozca en qué iglesia está, mi hermano, y escudriñe la palabra y dígale al Señor, Señor, ¿realmente me estarán enseñando de tu palabra? ¿O estoy equivocado o me están confundiendo? ¿Verdad? Tenga cuidado, mi hermano. Entonces vamos a leer, a ver bien rapidito este video. Es de 15 minutos, a ver si no se tarda mucho, pero es muy importante, mi hermano, que usted lo mire también. Ya se apagó la tele. ¿Mande? Ya se apagó la tele. ¿Se apagó el DS? ¿Se puede grabar otra vez o ya no? No, Pero los dos la televisión se apagó. Oh, yo pensé que el video ahí. Ahí está. Y póngale cuidado, mi hermano, póngale cuidado, porque es algo que le va a saber explicar mejor que yo, ¿verdad? Porque yo estoy aprendiendo también, mi hermano. Por eso es muy importante que usted siga la secuencia de qué creen las iglesias unitarias. Toda aquella que no cree en la Trinidad, mi hermano, es unitaria. Es que investigue y pídale a Dios. ¿Sí se mira ahí? Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo Cara a Cara. Hoy vamos a invitar al pastor Jorge Mendizábal.
Él toma un versículo bíblico de Juan y argumenta con ese versículo lo que él cree que es el unitarismo. Él es un pentecostal unitario. No confunda a los pentecostales unitarios que no creen en la Trinidad con los pentecostales trinitarios que sí creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas diferentes en un Dios verdadero. Son dos conceptos distintos. Y aquí este pastor, con el Evangelio de San Juan, con uno de los versículos que utilizamos más a favor de la Trinidad, él argumenta y le ponen el título, ¿no? Destroza la Trinidad. Vamos a ver qué tanto este pastor destroza la Trinidad. Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús mismo dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es interesante notar acá que Jesús está hablando y dice: voy a rogar al Padre. Está el Hijo diciendo que va a rogar al Padre. Y dice: voy a rogarle para que mande otro consolador, el Espíritu Santo. Y muchas personas dicen: aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas diferentes el uno del otro. Y ciertamente eso no es el concepto de lo que está diciendo el Señor. Nosotros sí creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lógicamente está en la palabra del Señor, pero lo creemos como dice la Biblia. Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones del único Dios. Ahora, explicando este texto, dice la palabra del Señor acá: el Hijo va a rogar al Padre que dé otro consolador. No es otra persona, pero la palabra otro acá significa literalmente en el griego otro ministerio. Es el mismo Espíritu por otro ministerio. El siguiente texto, el verso 17, Jesús dice que hablando del consolador que iba a venir, es el Espíritu de verdad. Y nosotros sabemos que hay un solo Espíritu, amén, refiriéndose a Dios. ¿Sí? Y el verso 17 dice que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero Jesús les dijo a sus discípulos en ese momento: pero vosotros le conocéis. En otra palabra le está diciendo: va a venir el Consolador, pero ustedes ya lo conocen, porque mora con vosotros y estará en nosotros. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo: el Consolador está morando con ustedes, ustedes lo conocen. Estaba hablando de él mismo, porque el Espíritu que estaba dentro de Jesús, el Espíritu del Padre, es el mismo Espíritu Santo. No son tres espíritus diferentes, es un solo Espíritu en tres diferentes manifestaciones o modos de obrar. Entonces dice: ustedes conocen el Consolador está con ustedes y estará en ustedes. Entonces el Señor está diciendo, Jesús está diciendo: yo soy el Espíritu Santo. Y Jesús está diciendo también que Él es el Padre, porque el texto 18 dice: no os dejaré huérfanos. ¿Quién deja huérfanos a una persona? El Padre. Entonces Jesús dice: no les voy a dejar huérfanos, no les voy a dejar sin Padre, vendré a vosotros. Va a venir como Consolador, pero va a venir como Padre. Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en Jesús. Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres personas diciéndolo una y otra vez. Jesús reveló esto, amén, hablando como tres diferentes manifestaciones, y Él las puso todas en sí mismo. Dijo: no les dejo huérfanos. Quiere decir, soy el Padre, voy a venir a vosotros como Consolador, yo soy el Espíritu Santo, y Jesucristo es el todo, el alfa, el omega, principio y fin, pero Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hay un solo Dios, amén, y Dios es Espíritu. Juan capítulo 4, verso 24. Y ese Dios se ha manifestado en carne, ese es Jesucristo. Y ese Espíritu Santo ha sido derramado en el día de Pentecostés sobre la iglesia, ese es el Espíritu Santo de Dios. Y si usted tiene a Jesús dentro de su vida, en su corazón, recibió el Espíritu Santo, usted tiene al Padre, tiene el Hijo, tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Pero hay un solo Dios y tiene un solo nombre: Jesús. Even with the best science, the best technology, the best reason, there's no guarantee that we will use the Es su nombre. Ya lo vimos ahí. Es un modo de moralismo. ¿Moda qué? Lismo. ¿Qué es el moralismo? Bueno, fue una herejía que partió de otra herejía que se llamaba el monarquianismo. En el monarquianismo creen que hay un solo poder, un solo Dios, niega la Trinidad. Bueno, hay dos tipos de monarquianismo: el dinamista, que cree que Jesús se convirtió en Dios en el momento del bautismo, y el moralista, que cree que Jesús es una forma de manifestación de Dios. Eso es lo que creen los unitarios. Ellos afirman definitivamente que Jesús es una forma de manifestación de Dios.
Aquí me gastaría muchísimo tiempo exponiendo en detalle la doctrina de la Trinidad y argumentándola. Así que voy a encargarme en sí de lo que este pastor dijo. Seguramente usted puede visitar algunos de nuestros videos donde hablamos de la Trinidad y puede ver el punto de vista histórico del cristianismo, no mío, sino del cristianismo en general. Tertuliano, Orígenes y muchos otros ya afirmaban a favor de la Trinidad. Pero bueno, hagamos el examen de lo que está diciendo el pastor. Él usa el Evangelio según San Juan, uno de los textos que más usamos para defender la Trinidad. Entonces lo primero que él dice es, cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo, se está refiriendo a él mismo, porque en el texto dice, ustedes ya lo conocen, ustedes conviven con el Espíritu soy yo, muchachos, así que yo me voy, pero me envío a mí mismo de nuevo. Esa es como la lógica que utilizan. Bueno, entendamos en primer lugar que no podemos pensar en la Trinidad de una forma lógica. Si pudiésemos pensar en Dios de una manera lógica, entonces Dios podría ser comprendido dentro de los parámetros de la física humana. Y si Dios pudiera ser comprendido dentro de los parámetros de la física humana, Dios no sería Dios. Los misterios son misterios porque van más allá de nuestros pensamientos. Ahora alguien me puede decir, bueno, usted simplemente se está excusando en un misterio para no dar explicación a algo que no tiene sentido y que no es bíblico. Pero no es así. La Biblia tiene una cantidad de argumentos a favor de la Trinidad y no podemos negarlos. Simplemente que no podemos tampoco entenderlos. No importa qué ejemplo ponga, no importa cómo quiera buscar un paralelismo, como hacen algunas, es que yo soy padre, yo soy hijo y yo también soy trabajador. No, eso no me sirve, porque resulto siendo modalista, resulto poniéndome a mí mismo en diferentes facetas, así que no me sirve. Yo no puedo decir es como el estado líquido, sólido y gaseoso, así es la Trinidad. Tampoco me sirve porque al igual estoy poniendo tres modos diferentes de una misma sustancia. Y aquí estamos hablando de tres personas diferentes, pero no personas en el sentido en el que nosotros entendemos las personas humanas. El término más exacto es hipóstasis. Tres personas, sí, pero no, Dios no es una persona exactamente como nosotros. Somos similares, somos a su imagen, pero no exactamente iguales a Dios. Si fuéramos exactamente iguales, seríamos Dios. Somos una imagen de persona, pero Él es una persona, tres personas diferentes en un solo Dios verdadero. Nunca dejan de ser un solo Dios verdadero, pero al mismo tiempo nunca dejan de ser tres personas diferentes. ¿Difícil de entender? Sí, señor, muy difícil de entender. De hecho, ni siquiera es que sea difícil de entender, es que es imposible. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Precisamente Dios es Dios porque no podemos entenderlo completamente. Ahora este pastor lo que está diciendo es, la palabra griega que se utiliza ahí, la palabra griega no nos está hablando de otra persona distinta en el Espíritu Santo, sino de otro ministerio, algo diferente que Dios mismo va a hacer al estar dentro de nosotros. Pero eso es lo que dice esa palabra griega. ¿Qué palabra griega es? Bueno, la palabra es ale. Ahí está en griego. Ale. ¿Y qué significa literalmente la palabra alén? No significa otro ministerio, tampoco significa de otra manera. Esa palabra realmente lo que significa es otro del mismo tipo, otro de la misma forma. Y ahí es donde viene el problema de la argumentación de este hermano, porque lo que nos está argumentando es completamente lo contrario. El Espíritu Santo definitivamente es otro, pero igual. No es lógico, lo sé. Dios no tiene por qué ser lógico, porque está por fuera de los parámetros de nuestros pensamientos. Muy al contrario de lo que este hermano quiere decir, realmente sí está hablando de otro. Ale viene de alos, y alos en el griego nos habla de algo completamente distinto a, pero al mismo tiempo del mismo tipo que. Ay, el griego sí que es complicado. Ahora pongámonos a pensar, el texto comienza diciendo, yo le rogaré al Padre que les envíe otro consolador. La pregunta es, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son exactamente la misma persona, una sola persona, ¿para qué Jesús le va a rogar a sí mismo que envíe a sí mismo? Esa palabra rogar es una súplica. Está diciendo literalmente que va a pedir el favor, que va a solicitar. Alguno me puede decir, pero ¿cómo que es Dios y va a solicitar? Porque Él, siendo Dios, voluntariamente se pone al servicio del Padre, cumplen roles distintos y no hace que uno sea mayor que el otro.
Ahora, el argumento que él está utilizando es que Jesús dice ahí que mora con vosotros el Espíritu Santo y que estará con vosotros. Es decir, él está diciendo algo así como, yo soy el Espíritu Santo y he estado con ustedes y moro con ustedes. Pero si vamos a ser más profundos, el Espíritu Santo siempre había estado con Israel. El Espíritu Santo los había apoyado a ellos y les había dado la fuerza para estar con ellos. Ellos entienden la verdad de que es un solo Dios y se confunden con todos los versículos que nos muestran que definitivamente es un solo Dios. Cuando Jesús dice el Padre y yo uno somos, por ejemplo. Pero ignoran todos los versículos y toda la evidencia que nos muestra a ellos tres como hipóstasis diferentes. Por ejemplo, cada vez que Jesús habla con el Padre, ¿cuál es la explicación que David Bernard, uno de los más importantes teólogos de esto, excusa en las oraciones de Jesús? ¿Qué es lo que Bernard dice que pasa en esas oraciones? ¿Por qué Jesús está hablando consigo mismo? Bueno, él dice que en Jesús hay dos naturalezas, cosa con lo que estamos de acuerdo, y entonces la naturaleza humana se comunica con la naturaleza divina. Pero la naturaleza humana de Jesús no existió desde la eternidad, solo existió desde la encarnación. Por eso esa naturaleza humana se tiene que comunicar con la naturaleza divina. O sea, están forzando el texto, lo están llevando a límites que el texto no tiene. Eso es exégesis, cogen el texto, lo sacan y lo acomodan a las malas y a la fuerza. Meguiar's Hybrid Ceramic Waterless Wax is the perfect way to wash your car and add ceramic. Ay, disculpen los comerciales. Fuerza. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Una gloria eterna que tenía el Hijo desde la eternidad pasada junto con el Padre. Ahora, ellos dicen, no, es que está hablando su naturaleza humana con la naturaleza divina. Las naturalezas no hablan. No hablan. Las que hablan son las personas. ¿Me van a entender? No están hablando de dos naturalezas. No podemos decir que acá haya dos naturalezas y que la naturaleza humana de Cristo comenzó en el momento de la concepción, porque lo que nos dice Juan en el capítulo 17 es que Jesús estaba en la gloria eterna pasada junto con el Padre. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Siempre habla en tercera persona. Él, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre. No está diciendo el que yo voy a enviar porque también soy el Padre y me voy a enviar a mí mismo en nombre mío mismo. No está diciendo eso. Definitivamente el texto nos los muestra como tres personas diferentes, pero también nos los muestra a los tres como Dios. Y aquí es donde se utiliza el argumento del espantapájaros. Es que ustedes creen en tres dioses. No. Creemos en un solo Dios, Deuteronomio 6:4. Un solo Dios verdadero, tres personas diferentes, no tres dioses. Entonces, cuando ellos, en los versículos de las oraciones de Jesús, interpretan que es que Jesús está hablando con su naturaleza divina, están cayendo en otra herejía que se llama nestorianismo. ¿Qué es el nestorianismo? Es una falsa doctrina que predicó Nestorio, patriarca de Constantinopla, que afirmaba que en Jesús habían dos personas diferentes. Están cayendo en el nestorianismo. No pueden haber dos personas aparte diferentes haciendo cosas distintas. Que no entendamos la Trinidad no quiere decir que no sea real. Que la palabra no aparezca en la Biblia no quiere decir que no sea real. La palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. Finalmente este hermano toma el texto, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y entonces utiliza el huérfanos para decir, sí, él está diciendo que es el Padre, él es el Padre, no los va a dejar huérfanos, él va a venir a nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero no me está negando la hipóstasis en tres personas. No me la está negando. Solamente me está confirmando que es un solo Dios. Ahora, ese huérfanos quiere decir más bien que no los he dejado solos. No los voy a dejar solos. No es tanto que Él sea el Padre. ¿Sí? Lo que más hace referencia a Cristo es ustedes no van a estar solos. Ese es el sentido real y profundo. Es una figura retórica simplemente para eso.
no los voy a dejar solos. Ahora, lo importante aquí es reconocer que esto es una herejía, porque toca la naturaleza de Dios, el ser mismo de Dios. Todas las herejías que tocan con la naturaleza de Dios son herejías muy graves, porque tienen que ver con la salvación. Para ser salvos debemos creer en el Señor, y para creer en el Señor debemos saber quién es. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Padre? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Esto es una gran herejía. Nos faltarían muchísimas cosas por hablar, tendríamos que hablar muchísimas cosas sobre el unitarismo, pero bueno, ya seguramente hay otros videos que tenemos acá sobre la Trinidad, lo dejo en el enlace de la caja de comentarios. ¿Qué más opina usted sobre lo que este pastor predicó? Nos vemos esta semana con más videos aquí en Biblia Libre Caracas. Bueno, mis hermanos, ahí está. Ustedes pueden mirar, ¿verdad?, algo más amplio, una enseñanza más o menos de ellos, pero también puede seguir investigando más como nosotros, ¿verdad? Que si no nos hubiera tocado esta clase, tal vez nunca hubiéramos tratado de investigar acerca de todas estas sectas, ¿verdad? Entonces, la importancia, mi hermano, de hablarle también a la iglesia de las sectas que hay a la redonda, ¿verdad? Para que no lleguen a caer, como nos decía otro pastor, ¿no? Que llegó no, hermano, no alcancé a llegar a la iglesia, pero aquí fui a lo cortito a una iglesia y cayó en una iglesia el séptimo día, ¿no? Y pueda llegar usted y decir, no, pues no alcancé a llegar a la iglesia, o me queda una iglesia más cerquita de aquí en mi casa, y llega a caer una iglesia unitaria, ¿no? Una testigo de Jehová, ¿verdad? Donde están creyendo totalmente, mi hermano, están sacando la Biblia, ¿verdad? Fuera de contexto, le dan otra interpretación, mi hermano, cuando la Biblia, pues, se interpreta a sí mismo, mi hermano, y es algo hermoso si usted la obedece y la cree, ¿verdad? Así es que hasta aquí esta clase, mi hermano. Como digo, estamos aprendiendo. Tú que me estás mirando, estamos aprendiendo, y te invito a que sigas aprendiendo, que leas la Biblia, que busques más información, que te metas profundo, ¿verdad? Y investigues en la iglesia que estás asistiendo, ¿verdad? Sea cualquier iglesia que estés asistiendo, ¿verdad? Investiga, te invito a que investigues, ¿verdad? Que le pides a Dios dirección, y Dios te va a iluminar y te va a enseñar por qué camino debes de andar, ¿verdad? Dios te bendiga grandemente, Dios bendiga a mis hermanos aquí también, ¿verdad? Y sigamos aprendiendo, el pastor nos va a seguir acá enseñando, ¿verdad? Y todos estamos aprendiendo juntos. Bendiciones, Dios les bendiga.